Capítulo 341. Sorteo de la suerte. En esta selección, obtienes 3 niveles de un gen en lugar de 1. Este es un regalo del dios de la humanidad. Para mejorar tu fuerza, puedes elegir entre los siguientes genes. Cuernos tercero, aliento de fuego tercero y carga eléctrica primero y Cuernos tercero. Proporciona cuernos grandes y multiusos. Respiración de fuego tercero. Permite escupir líquido inflamable a una distancia media y en grandes cantidades. Carga eléctrica primero y aumenta el voltaje de la descarga eléctrica. Me quedé sin aliento. Esto no es mala suerte. De hecho, es mucha suerte. ¿Cómo? No pensé que fuera posible. 3 niveles por el precio de un punto de atributo. Una locura. No preví esto. Exclamó indeciso con un sobresalto. ¿Es eso? Bueno. Me refiero a los genes, no a la profecía. La profecía estaba completamente equivocada. Se acurrucó sobre sí misma y cerró los ojos, probablemente absorta en las visiones. El otro oráculo en la habitación, el estudiante / asistente de indeciso, se cernía sobre ella con expresión preocupada. Fruncí el ceño y envié un mensaje a la asistente de manos ayudantes, pidiéndole que le consiguiera un Decided un té calmante. Esto no importa, indecisa le aseguré. Por favor, descansa y observa por ahora. Abrió los ojos y asintió, aún con tristeza. Al poco rato, una abeja asistente entró y le ofreció una taza de té recién hecho. Me volví hacia el consejo y leí los genes en voz alta. Antes de terminar de leer todas las descripciones, vi que Blodero estaba casi deseando hablar todo este tiempo. No necesité leerle el pensamiento para adivinar lo que quería decir. ¿Me vas a pedir que te compre escupe fuego?, dije. Ella asintió y me miró con seriedad y expectación. Al fondo, los demás consejeros se comunicaban telepáticamente. El consejo apoya esta decisión por unanimidad, declaró Ambrosia un momento después. Resoplé. Sí, lo haré, no hace falta preguntar. Es una elección obvia. Los escupefuegos son de los mejores soldados que tenemos. Y, sonreí. Escupir fuego será genial. Curiosamente, el sistema mostró que el gen de la respiración de fuego era un prerequisito para el gen de la piroquinesis, y el gen de la carga eléctrica era un prerequisito para el gen de la electroquinesis. Pero supuse que otros prerequisitos de estos genes son demasiado astronómicos para que las abejas los desarrollen, o simplemente eran increíblemente raros. De cualquier manera, compré el gen y el sistema me atendió de inmediato. Para completar la adquisición del gen respiración de fuego tercero, elige la ubicación donde se ubicará el órgano generador de combustible. No podrás cambiar esta decisión posteriormente. Atención. Este órgano estará inactivo a menos que añadas el gen respiración de fuego a tu morfotipo. Ah, otra vez eso. Qué lástima que el órgano eléctrico ya me hubiera ocupado el pecho, ¿dónde más habría tenido espacio? Las abejas de este mundo tenían muchos órganos vitales en sus colas, como hígados e incluso parte del intestino, conocimiento traído hasta nosotros por el arduo trabajo de Tabletina y sus médicos que diseccionaron algunos cadáveres. Pero aún había muchas cosas necesarias en el torso de una abeja. La mitad consistía en músculos necesarios para batir las alas con la rapidez y fuerza necesarias para volar. ¿Y qué pasa con mi cola?, pregunté. Esta área está disponible. ¿Confirma esta selección, usuario? Espera, sistema, ¿cuáles serán las ventajas y desventajas de esta ubicación? Como esta zona está muy alejada de tu garganta, habrá un retraso antes de tus ataques de fuego, usuario. Pero como hay mucho espacio disponible, tu carga máxima de fuego será mayor. Me parece bien. Confirmo la ubicación. Entendido. La adquisición del gen respiración de fuego tercero está completa. Esperé a que el gen me afectara, pero no sentí nada. Claro, ya que estaba inactivo. Pero no por mucho tiempo. Claro, planeaba añadir este gen a mi morfotipo personal. Y ahora me quedaba el último punto de atributo. De acuerdo. Creo que nos faltan buenos genes de defensa. Los otros genes poderosos que tenemos solo lo demuestran aún más. Nuestros enemigos desarrollan venenos más potentes, ácido, fuego, debemos empezar a generar resistencias contra todo eso, dije. Lo que significa mejorar la defensa. Siento que la reserva de genes de defensa es tan pequeña que seguro que obtendré al menos un gen de resistencia. Para mejorar la defensa, puedes elegir entre los siguientes genes. Respiración de fuego tercero y carga eléctrica y
resistencia a la radiación y aumenta la cantidad de radiación tolerable y reduce los riesgos de enfermedad por radiación en un 20%. Camuflaje primero. Reduce las posibilidades de ser detectado por la vista y el olfato. Escamas protectoras. Cubre la piel con escamas finas que mejoran la defensa base en un 5% y la resistencia al calor en un 10%. Me quedé mirando la lista, arrepentido de haber hablado. Era evidente que me había echado una maldición. De repente, Ambi extendió la mano y me frotó el hombro de manera relajante. Incluso los peores genes al menos aumentan nuestros puntos genéticos y el poder de nuestras hijas morfotipadas y el tuyo, Nectus. No te desesperes tanto. Tú siempre luchaste contra la desesperación. Me animé, solo para girarme y mirar a Ambi con incredulidad. Pero ni siquiera sabes lo que tengo. Todavía no lo he explicado. No necesito saberlo, solo puedo mirarte la cara. Mi esposa abeja me pinchó entre las cejas. Esta arruga. ¡Ay! Garras. Ambi retiró la mano sin prisa y no pude saber si le prestó atención a mi protesta. Pero ahora estaba completamente distraída de la desesperación. Al otro lado de la mesa, Warriesgone me sonrió radiante. Ahora tu cara se ve mucho mejor, padre. Entonces, ¿qué son esos malos genes? Suspiré. Cosas en su mayoría inútiles. La discusión que siguió fue bastante breve. Al final, las escamas protectoras ganaron. Aunque no era un gen con niveles, y la bonificación que otorgaba era pequeña, un aumento de estadísticas era un aumento de estadísticas. Incluso aunque venga con un cambio de look. Al menos, no tenía por qué afectarme, a menos que decidiera mantenerlo en mi morfotipo personal. Pero, ¿lo haría? Era hora de decidir. Capítulo 342. Gracias a los niveles adicionales del bote, que me daban puntos extra, tenía 5 nuevos puntos genéticos en total para gastar en morfotipos. No 7, porque los genes de atributos mejorados no contaban para los puntos genéticos. Demasiado. Empecé con mi morfotipo personal. En ese momento, los consejeros esperaron a que terminara de invertir los puntos genéticos en un silencio curioso y algo reverente. Preocupada sacó una hoja en blanco, mordió la punta de su pluma de carbón y comenzó a escribir algo lentamente. Incapaz de evitar mi curiosidad, escuché un poco sus pensamientos. La celebración contará con la gran aparición de padre, sí que sabe montar un dragón. Pero solo por un rato, para que el dragón no le haga sombra. Sonreí un poco y volví a los puntos. Por supuesto, añadí evasión aérea mejorada a la lista. Las escamas protectoras me obligaron a pensar un poco. ¿Qué tan mal se verían? Ya tengo la piel dura, miré a Ambrosia, que me observaba en ese momento. Nuestras miradas se cruzaron. Ella levantó las cejas en un gesto de pregunta silenciosa. No importa. Para mis hijas, seré el chico más guapo pase lo que pase, pensé. Mejor cultivar todas las cosas útiles que necesito. Así que agregué escamas y todavía tenía muchos puntos para invertir en escupir fuego y otras cosas. En ese momento empecé a dudar entre el aguijón disparable y las mejoras de escupefuegos. Ambos eran genes increíbles. Mi aguijón, con todas las mejoras que le puse, era increíble. El fuego era menos letal en general, pero menos criaturas habían desarrollado defensas contra él. Sin embargo, los daños colaterales al usarlo también eran preocupantes. Al final, invertí la mayoría de mis puntos libres en la mejora del aguijón disparable y solo dejé 3 puntos en la lanzallamas. Esta cantidad de fuego sería suficiente, o el enemigo sería demasiado poderoso para luchar solo. Esto significaba que tenía el Shockable Stinger séptimo. La descripción decía: permite disparar el Stinger a una distancia de 3000 metros. 1000 metros. Esto me dio un arma incorporada. Incluso para un humano, 3 kilómetros era mucho. Quizás el alcance de un buen lanzamiento de piedra. Desde esta distancia, un humano definitivamente no podrá rastrearme mientras me muevo. Probablemente ni siquiera pueda verme. Finalmente guardé el morfotipo y sentí que los cambios me invadían. Sentí una nueva conciencia de un músculo en algún lugar de mis entrañas y una sensación casi como de acidez estomacal. Afortunadamente, se calmó un momento después. Entonces, me picaba todo el cuerpo. Al rascarme, escamas color piel me cubrían por todas partes. Cada una era del tamaño de un guisante, y no un guisante gigante, solo un guisante, lisas y ligeramente blandas.
Exactamente el 5% de un aumento de defensa, de hecho. Y todo fue directo a mi estado. Sobre todo lo de escupir fuego. Abeja zángano. Nombre. Nectus Príncipe Aguijón. Título activo. Gran estratega. Salud. 47/47. Resistencia. 57/57. Carga eléctrica. 100%. Combustible inflamable. 1%. Puntos de atributo. 0. Puntos genéticos. 61. Especie. Abeja común. Edad. 680 d. Vida útil restante. 3711 d. Atributos. Fuerza. 40. Agilidad. 45. Resistencia. 51. Defensa. 40. Inteligencia. 124. Percepción. 63. Habilidades especiales. Vuelo, aguijón con púas, transferencia horizontal de genes, transferencia vertical de genes, predicción de árboles genéticos, feromonas de morfotipificación, genes dominantes, la emperatriz más pura, ambrosía. Habilidades especiales de morfotipo personal. Potencia de veneno aumentada XXX, max, fertilidad aumentada X, max, regeneración más rápida X, max, carga eléctrica X, max, piel gruesa V, max, percepción olfativa V, inmunidad mejorada V, max, aprendizaje rápido cuarto, aguijón desmontable V, max, metabolismo mejorado I, garras primero, sueño reducido I, memoria perfecta, digestión de hierba, tecnología. Método científico, portaaviones voladores, muñecas arrojadizas, reflejos de aversión al peligro, músculos de contracción lenta, digestión de carne, telepatía décimo, max, vuelo V, max, aguijón disparable séptimo, escupefuegos tercero, escamas protectoras, evasión aérea mejorada. Títulos. Trone consorte, protector de la patria, gran estratega, cazador de titanes. Genes. Mayor esperanza de vida sexto, mayor fuerza tercero, mayor resistencia tercero, mayor defensa tercero, mayor inteligencia X, percepción mejorada sexto, tecnología. Contenedores primitivos, reflejos de aversión al peligro, resistencia al veneno y, resistencia al calor segundo, digestión de la carne, regeneración más rápida segundo, desarrollo juvenil más rápido y, tecnología. Método científico, portaaviones voladores, muñecas arrojadizas, aprendizaje rápido cuarto, piel gruesa tercero, percepción olfativa V, metabolismo mejorado y, garras tercero, memoria perfecta, mayor potencia del veneno y, aguijón desmontable y, carga eléctrica y, digestión de la hierba, mayor fertilidad V, músculos de contracción lenta, sueño reducido y, evolución caótica y, telepatía primero, aguijón disparable y, vuelo segundo, coordinación perfecta en enjambre, respiración más profunda, fotosíntesis primero, inmunidad mejorada V, máxima, evasión aérea mejorada, respiración de fuego tercero, escamas protectoras. Morfotipos. 3/3. Morfotipo personal, B-Marine, Beyond. Tenía aún más cargos que vigilar. Esperaba que no se descontrolaran con el tiempo. Padre, ¿son esas las escamas? Preguntó Tabletina de repente, inclinándose hacia mí y entrecerrando los ojos. Son casi invisibles. Espero poder conseguir un sujeto de prueba para analizar su capacidad protectora lo antes posible. Como ahora mismo soy el único sujeto de prueba posible, paciencia, Tabletina, paciencia. La señalé con el dedo y ella se apartó con un ligero puchero. Héroe de sangre, como asesor militar, espero que me aconsejes sobre lo mejor para nuestros soldados, como siempre. Pero estoy bastante convencido de que los B-Marines necesitan un poco de aguijones disparables para complementar su veneno. Oh, una gran cantidad de aguijones disparables. Los ojos de Glodero brillaron. Los B-Marines tienen un veneno más débil que tú, padre, pero son más numerosos que tú. Si pueden disparar sus aguijones como tú, podrán superar en veneno a cualquier cosa que no haya desarrollado inmunidad completa. Y para el resto, aún tenemos soldados de línea. Pueden disparar a cualquier cosa que aún se mueva. Para entonces, las abejas no morfotipadas provenían principalmente de subcolmenas. Con una mejor herencia genética, las abejas de subcolmenas podrían, en teoría, morfotiparse, pero en la práctica, dado que requería mi presencia física, solo tuve tiempo de distribuir mis feromonas de morfotipificación en las subcolmenas más cercanas. Así que fue bueno tener el tercer nivel de respiración de fuego en la línea genética principal. Parece un buen plan, héroe sangriento. Y en cuanto a los sabuesos. Capítulo 343. Los sabuesos no necesitaban fuego ni veneno potente.
Sus puntos ya se gastaban más en sus habilidades de búsqueda y ocultación. Así que la decisión obvia fue maximizar su telepatía. Con 5 puntos en el gen de telepatía que ellos y los bee-marines ya poseían, los Beounds podían servir como agentes abejas y formar cadenas telepáticas. Pero el 10º nivel del gen de telepatía estaba muy por encima. De hecho, bloqueé casi por completo mi capacidad de leer los pensamientos, porque si no, me ensordecerían los pensamientos de todas las abejas de la colmena suprema. Todas, no solo las más cercanas. Pero con telepatía 10, los Beounds podrán formar cadenas telepáticas más largas y rápidas, potenciando increíblemente nuestras comunicaciones hasta que podamos reemplazarlas por telégrafos. Después de gastar los puntos, los morfotipos se veían así. Bee-marine. Puntos genéticos. 61/61. Regeneración más rápida X, max. Aprendizaje rápido V. Piel gruesa V, máximo. Resistencia al veneno V, máximo. Mayor potencia del veneno 15. Stinger V desmontable, max. Stinger segundo disparable. Portaaviones voladores. Lanzar muñecas. Reflejos de aversión al peligro. Músculos de contracción lenta. Vuelo V, max. Telepatía V. Perros de abeja. Puntos genéticos. 61/61. Percepción olfativa X, max. Regeneración más rápida X, max. Metabolismo mejorado V. Aprendizaje rápido cuarto. Inmunidad mejorada V, máxima. Piel gruesa V, máximo. Portaaviones voladores. Lanzar muñecas. Digestión de la carne. Memoria perfecta. Digestión de la hierba. Músculos de contracción lenta. Reflejos de aversión al peligro. Vuelo V, max. Telepatía 10, máximo. Qué lástima no tener los puntos para meter el gen de la fotosíntesis entre los genes de los sabuesos, suspiré. Bueno, ya son muy capaces y comen relativamente poco. Quizás las futuras generaciones no te defraudarán, padre, me aseguró Bloodimina con aspecto entusiasmado. Podía escuchar sus pensamientos. Ella ya estaba considerando los ajustes que se requerirían para los cursos de capacitación y qué instructores de la academia serían los más adecuados para planificarlos en detalle. Les informaré a las abejas nodrizas que tengan mucho cuidado al tratar con los sabuesos emergentes de las nuevas generaciones, dijo Ambrosia. Con un gen de telepatía tan poderoso, es probable que las abejas jóvenes no sepan cómo controlarlo. Te costó un tiempo acostumbrarte por completo, y ya eres adulta. Buena idea. Asentí y le sonreí a Amy con gratitud. Quizás deberías añadir un curso especial de telepatía al programa escolar. Ella dejó escapar un suspiro. Sí, pero, cada vez hay más cosas que aprender, y la educación de las abejas jóvenes lleva cada vez más tiempo. Tiene sentido, claro, y no podemos no enseñar a nuestras hijas, pero esto me recuerda a los cuentos sobre humanos. ¿No decía Explanatory que tardaban años en aprender a escribir? Resharchina asintió, y yo también, sonriendo. Sí. Y es realmente increíble que las abejas no lo hagan. Tengo la teoría de que las abejas jóvenes, al menos las que desarrollaron inteligencia, tienen la plasticidad cerebral de un niño humano, pero las capacidades cognitivas y la comprensión de un adulto. En resumen, las abejas son increíbles. Debemos aprovechar nuestra inteligencia. No subestimes los programas escolares, jamás, Andy. Ella me dio una pequeña sonrisa orgullosa. Como digas, Nettie. Ya, has gastado todos los puntos. ¿Qué sigue en la agenda del consejo de hoy? ¿Deberíamos volver a nuestras tareas habituales? Ni hablar. Protestó preocupado. Primero debemos organizar la celebración en honor a los nuevos genes. Y piensen a dónde pueden ir las reinas jubiladas después de jubilarse, añadí. Esta parte es sencilla, dijo Ambrosia, levantando un dedo. Son adultos y líderes. Pueden decidir por sí mismos qué puesto se ajusta mejor a sus habilidades y capacidades. Excepto para poner huevos, claro. Me preguntaba si las reinas podrían gobernar sin poner huevos. Técnicamente era posible, pero a las reinas nuevas y más evolucionadas no les gustaría vivir en la misma colmena con otra reina. Y peor aún, obedecer a otra reina y no hacer nada por sus colmenas más que poner huevos. Los instintos de las reinas las volvieron demasiado territoriales. Ya era bastante malo cuando vivían en colmenas separadas y nunca se veían, porque ellas y sus subcolmenas seguían compitiendo por los recursos. No abiertamente, claro, no los dejaría. Pero reclamar un depósito de recursos dentro de las esferas de influencia de dos colmenas o ignorar pequeñas solicitudes de ayuda no era raro.
De cualquier manera, ya despejadas las preocupaciones, puedes pensar en ideas para celebrar hoy y presentarlas en la reunión del consejo mañana. No es urgente, dije. En cuanto a lo que digan las demás reinas, nuestras cadenas telepáticas llegan a sus colmenas. Quizás pregunte ahora mismo. Mis asesores se animaron. Ay, me pregunto qué dirán. Reinas trabajando, apuesto a que serían excelentes capataces. Exclamó Workarder. SHH. Todos, silencio. Dije. De hecho, ya pueden volver a lo que estaban haciendo. Nadie intentó salir de la sala del consejo. Claro, si las abejas pudieran mover las orejas, estarían todas dirigidas hacia mí como radares. Todas las miradas estaban puestas en mí, y eran grandes, negras y brillaban de curiosidad. Esos chismosos. Esos chismosos tan adorables. Sonreí para mis adentros y centré mis pensamientos en la primera reina que preguntó. Reina Polenia, la primera de mis princesitas. La reina más antigua del imperio, excepto Ambrosia. Su colmena nido de avispas, estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera alcanzar sus pensamientos directamente, sin una cadena telepática. Hola, Polenia. ¿Estás ocupada? Pregunté, y esperé la respuesta. Esperaba no encontrar a Polly en algún momento terriblemente embarazoso, como cuando estaba pasando tiempo con su harén masculino. Sí, eso sería increíblemente incómodo para mí. Me tomó medio minuto recibir un mensaje de vuelta. Después de todo, Polly no podía comunicarse conmigo con su telepatía y tuvo que usar una cadena. Siempre puedo aceptar tus mensajes, padre. Siempre. ¿Querías algo? ¿Verme, quizás? Siempre me alegra tenerte como invitado. Me entristecí por un momento ante la esperanza que transmitían sus palabras. Definitivamente esperaba mi visita, aunque solo fuera para esparcir feromonas de morfotipificación sobre su última cría. No, Polly. Solo quiero que me respondas una pregunta. Capítulo 344. Así que verás, en este punto hay demasiadas subcolmenas para que pueda compartir mi sangre con todas, le expliqué brevemente a Polenia la situación para poder llegar a la pregunta. Temía que no le hiciera mucha gracia, pero me sorprendí gratamente. Oh, ya esperaba que esto sucediera algún día, padre. El imperio es en sí mismo muy parecido a una colmena enorme. Como en una colmena, las obreras mayores dan paso a las jóvenes y mueren en paz, sabiendo que su arduo trabajo allanó el camino para las futuras generaciones de sus hermanas. Por supuesto, sería lo mismo para las reinas comunes como yo y mis hermanas reinas. Arqueé las cejas mientras escuchaba el mensaje y luego sonreí. Realmente subestimé la madurez de mi princesita. Parecía que fue ayer cuando Polenia era una niña con la nariz en alto, pero ahora sí que dejó ver su mentalidad colectivista. Incluso las reinas priorizaban sus colmenas por encima de sus propias vidas. Y por el imperio, como acabo de presenciar. Era un padre orgulloso de hijas maravillosas como Polenia. Y ahora, sin duda, iba a visitarla. Su colmena estaba a solo unos minutos de vuelo a velocidad de nivel 5. Mientras tanto, el mensaje continuaba. El imperio de las abejas es como una colmena superior para las subcolmenas. Y Ambrosia es nuestra reina superior. Reinará junto a ustedes durante decenas de generaciones de reinas como nosotras. Mientras tanto, dejaré mi puesto cuando llegue mi turno. ¿Cuál era tu pregunta, padre? ¿Qué trabajo te gustaría tener en lugar de ser reina? ¿Un trabajo? Pensé que mi sucesora me mataría. Si ni siquiera puede vencerme en una pelea, ¿cómo es que es mejor que yo? Me atraganté con el aire. Me retractaba. Polly no era madura, inteligente ni tranquila en absoluto. No tenía nada de tranquilidad. Nadie matará a nadie. ¿No podrías retirarte, Polly? ¿Y empezar a hacer otra cosa? Sí, pero ¿y si mi sucesora es más débil? También tendrá menos experiencia. No puedo dejarle mi colmena a cualquiera, ¿verdad? Dejé escapar un largo suspiro. ¿Qué pasa, padre? Preguntó Worriesgone, inclinando ligeramente la cabeza. Ambrosia frunció el ceño y me hizo un gesto con la mano. ¿Con quién estás hablando exactamente, Nectus? ¿Está siendo irrazonable? Déjame hablar con ella. Sí, por favor, dile a Polly que deje de ser irrazonable. ¿Quiere que su reemplazo demuestre su valía matándola en un duelo, te lo imaginas? ¿Y qué si Polly misma consiguió su puesto por asesinato? Fue solo una conquista impuesta por la necesidad. ¿Acaso no habíamos superado ya semejante barbarie?
Por un momento, Ambi pareció que estaba a punto de protestar, pero luego asintió. Así es. Pollenia no considera en absoluto que especialistas de su calibre sean más valiosos vivos. Por favor, pásame este mensaje. La siguiente parte fue transferida directamente a mi cerebro. Pollenia, te asegurarás de que tu sucesora sea fuerte instruyéndola personalmente. Pero ella se hará cargo de tu posición y de tu harén, y no se atacarán entre sí. No son solo reinas, son administradoras. No estaba acostumbrado a transmitir los mensajes, pero hice lo mejor que pude para copiar la entonación de Andy. Hablaba con tanta severidad que incluso yo me sentí humillado, aunque el mensaje era para Polly. El efecto fue inmediato. ¿La reina madre está contigo? Oh, claro. De acuerdo, no pelearemos. Dejaré que la sucesora demuestre su valía por otros medios, y le enseñaré todos los entresijos del nido de avispas colmena y la cría de pulgones. Como la mayor de tus hijas reinas, haré el mejor trabajo, por supuesto. Quizás sea tan bueno que siga guiando a mis sucesoras hasta que muera de vieja. Para entonces, seguramente aprenderá algo de mí. ¡Qué mocoso! Eres una mocosa, Polly. ¿Eso me convierte en una mala reina, padre? No hasta ahora, pero realmente decepciona a tu madre. Oh, entonces no lo estaré. La cadena telepática no transfirió bien la entonación de Polly, pero de alguna manera dudé que ella hablara con sinceridad. No, realmente tenía que visitarla personalmente. Y posiblemente llevarme a Ambrosia. Bueno, tal vez las reinas más jóvenes serán más razonables. Como demostró el tiempo, todos eran irracionales a su manera. Algunos, sobre todo aquellos cuyas colmenas no fueron construidas desde cero, sino en colmenas conquistadas de abejas no evolucionadas, querían luchar en duelos contra sus potenciales futuros sucesores. Algunos otros, especialmente los más jóvenes, simplemente pusieron caras tristes y me preguntaron qué habían hecho mal para que yo estuviera descontento con ellos y quisiera que se fueran. Cabe destacar que algunos de ellos intentaban descaradamente y con valentía manipularme emocionalmente, mientras que otros honestamente pensaban que estaba enojado con ellos. La cantidad de reinas que eran razonables era asombrosamente pequeña. A Ambi y a mí nos tomó 2 semanas más alternar entre dar órdenes directas y apaciguar a los más angustiados hasta que todas nuestras reinas hijas estuvieran listas para prepararse para la sucesión de poder en sus colmenas. Por coincidencia, Warriesgone tardó 2 semanas en organizar una celebración a nivel imperial de mis nuevos genes. Duró una semana más, porque todos festejaban por turnos para no ralentizar la cuidadosamente organizada cadena de trabajo y producción en el imperio. Durante toda la semana, nuestros artistas y heraldos representaron representaciones teatrales donde compartía sangre con mis consejeros más cercanos. Warriesgone incluso sugirió usar estas representaciones para compartir inyecciones inmunizantes con abejas enfermas en subcolmenas, lo cual aprobé con gusto. Todavía teníamos algo de sangre disponible, e incluso con la inmunidad desarrollada, siempre teníamos algunos enfermos aquí y allá. El imperio de las abejas seguía estando mucho mejor que el reino de Naregan. Pero como lo primero que Farrini hizo tras convertirse en el gran rey y aniquilar al núcleo de su oposición política fue establecer más hospitales, fueron mejorando gradualmente. Nuestros reinos estaban a punto de entrar en una nueva era. A medida que las abejas se acercaban cada vez más a los humanos, mi mirada se posó en otros reinos humanos. Capítulo 345. Habían bastantes. El reino de Naregan era el país más grande del mundo en cuanto a extensión, pero muchos de sus territorios nominales estaban subdesarrollados y poblados por tribus apenas civilizadas. Incluso los ciudadanos del reino de Naregan desconocían a la mitad de quienes vivían en él fuera de las zonas más civilizadas. Ni siquiera hablaban el mismo idioma. Alrededor del reino de Naregan había países más pequeños, pero más concentrados. Algunos eran más pobres que Naregan, y otros eran prácticamente iguales. Ninguno de los dos nos quería mucho, al igual que no se gustaban entre sí. Esta región había estado sumida en muchas guerras en el pasado. En ese momento, todos estos lugares sufrían numerosas plagas y oleadas de alimañas que devoraban todo lo que podían. Solo esperaba que alguien sobreviviera al final. En cuanto al imperio de las abejas, al estudiar los mapas primitivos y poco claros de la Biblioteca Real de Naregan, Explanatori concluyó que estábamos cerca de una enorme cadena montañosa, algo apartado de cualquier persona excepto del reino de Naregan. Esta cordillera nos separaba de medio continente en el que nos encontrábamos y no era una cordillera viva.
De hecho, el tamaño de esas montañas hacía que comparar los árboles pétreos de este mundo con montañas fuera loable. La cadena montañosa era tan grande que una abeja tenía que volar muy alto en el cielo para poder verla. Los humanos tampoco podían cruzarlos. Y al otro lado del continente, en lo más alejado de la frontera del imperio de las abejas del reino Naregan y a cierta distancia de la ciudad capital de Naregan, estaba el océano. La sangre del comercio local que transportó innumerables barcos por todo el mundo. Y, lo más notable, aquí fue donde el imperio bardo conquistó y construyó su extensión oriental, como la llamaban. Era una colonia. El imperio bardo era una potencia colonial, y llegaron a este continente en busca de mano de obra barata, esclavos, y productos regionales como el incienso. A cambio, vendían armas de fuego y drogas, pero no los secretos de su fabricación. El imperio bardo guardó sus secretos. Y gracias a ser una colonia de una potencia mucho mayor, Eastern Expanse RH era efectivamente el vecino más fuerte del reino Naregan. Por eso, cuando anuncié en el Consejo del Imperio que tanto el Imperio de las Abejas como el Reino Naregan debían prepararse para una guerra masiva para conquistar todo el continente, dije que antes de comenzarla, primero debíamos volvernos lo suficientemente poderosos para resistir la lucha contra todo el Imperio Badish. Debemos centrarnos en mejorar tanto nuestra tecnología como en aumentar nuestra población, dije. Y debemos pensar en maneras de contrarrestar nuestro pequeño tamaño. Los acontecimientos del pasado demostraron que no podemos evitar depender de la ayuda de alguien más grande, esto no debería ser así. Claro, los humanos nos obedecen y nos ayudan, pero mantenerlos cerca todo el tiempo es simplemente difícil logísticamente. Workader se animó, como si estuviera a punto de decir algo. Asentí. Padre, si queremos expandirnos más, necesitamos mejores formas de transportar recursos. Dijo. ¿Cómo? ¿Trenes más rápidos? ¿Y cadenas telepáticas que duren más? Asentí. Esto también. Investigadora, de ti depende marcar el comienzo de la era de la electricidad. Y de los motores de combustión. Ya le expliqué ambos conceptos lo más claramente posible, que no fue mucho, ya que ninguno me interesaba mucho en el pasado y ni siquiera con una memoria perfecta podía recordar algo que nunca había oído. Ahora ladeó la cabeza pensativa. Se puede generar electricidad con cualquier cosa que haga girar una turbina. Pero los motores de combustión requieren combustible hecho de petróleo terrestre, padre. Tú mismo lo dijiste. Aunque hemos descubierto yacimientos de varios minerales, así como más carbón, los exploradores aún no han encontrado petróleo. Negué con la cabeza. Dudo que lo hagan alguna vez. El petróleo suele estar a mucha más profundidad de la que podemos excavar. Las minas humanas también son mucho más profundas que las nuestras. Pero, en teoría, creo que podemos fabricar motores de combustión que funcionen con un combustible más simple. Incluso con etanol puro. Mientras fuera combustible, creí que debería funcionar. Etanol, escribió Resiarchina en sus notas, pensando cada sílaba en voz alta en su cabeza. Se escribe etanol. Alcohol puro. Y, ay, no. Era inevitable, después de todo. Estamos a punto de inventar el alcohol. Justo lo que temía. Ojalá se me ocurriera un combustible mejor, algo tan fácil de producir y con la misma combustión. Pero, por desgracia, no. Ahora todos los asesores estaban curiosos. Creo recordar que dijiste algo sobre este alcohol, padre. Después de hablar sobre las celebraciones humanas para encontrar la mejor manera de controlarlas, dijo Riesgone. Suelen beber cosas hechas con comida en mal estado, que en realidad echan a perder a propósito. ¿Eso era el alcohol? ¿Por qué te pone tan triste? Quizás porque tendremos que desperdiciar comida para producirla. Adivinó Workader. Eso sí que me pone indiferente. Para expandirnos rápidamente, necesitaremos mucha comida. Me di cuenta de que mis miedos eran prematuros. Mis hijas ni siquiera consideraron que el alcohol era algo que ellas también podían beber. Incluso sabiendo que los humanos hacían esto, podía percibirlo en sus pensamientos. Mis consejeros creían que el alcohol solo era comestible para los humanos, para empezar. Los humanos probablemente tengan un gen especial que les permite digerir algunos alimentos en mal estado, pensó Tabletina, y no estaba muy lejos de la verdad. Que dejen que la comida se estropee a propósito es mucho más desconcertante. Sonreí. Sí, perderemos algunos alimentos, que tendremos que cultivar. Pero todo esto ocurrirá a su debido tiempo.
Tenemos años de trabajo por delante para desarrollar todas estas tecnologías y extenderlas a gran escala. Esta semana, quiero elaborar un plan anual para nuestro desarrollo y preparativos. Para finales de este año, quiero integrar por completo al menos un tercio del reino Naregan del Imperio de las Abejas e implementar las tecnologías que nos permitirán dominar a los humanos abiertamente, en lugar de hacerlo desde las sombras y a sus espaldas. Capítulo 346. En realidad, tomó más de una semana finalizar el plan de un año, pero el tiempo invertido valió la pena. No solo mis asesores y yo hemos decidido la dirección del crecimiento del imperio, sino que también hemos resuelto un problema que me ha estado molestando durante algún tiempo. El problema era el siguiente. Quería que los humanos dependieran de las abejas, para que nuestro control sobre ellas no dependiera solo de la propaganda, pero los humanos eran criaturas muy independientes. Sí, gracias a su conexión telepática y a su buena educación, las abejas, en promedio, podían realizar un trabajo intelectual mejor que un ciudadano de Naregan. Pero incluso entonces, necesitaban que un humano escribiera si querían que otros humanos las leyeran. Y si una abeja quería leer algo, un humano o un escuadrón entero de abejas tenía que pasar la página para que la abeja pudiera leerlo. Además, los trabajos administrativos no eran tan vitales como para que los humanos ni siquiera pensaran en expulsar a las abejas. De hecho, los humanos ávidos de poder serían más propensos a hacerlo. Por supuesto, las abejas ocuparían tantas posiciones de poder como fuera posible, pero necesitábamos algo más. Y ahora, mientras los agricultores de Naregan se preparaban para sembrar nuevamente sus campos vacíos, se me ocurrió lo que solo las abejas podían hacer. Gracias a las reglas de evolución rápida del juego de la evolución, los insectos de todo el mundo han evolucionado rápidamente y se han reproducido como locos. No evolucionaron tan rápido como las bacterias y los virus, pero sí lo suficientemente rápido como para que nuestras fronteras fueran atacadas constantemente por ellos. En la naturaleza, los depredadores se alimentaban de insectos con deleite, y algunas plantas evolucionaron para protegerse de ser devoradas en cuestión de días. Pero no en todas partes estas dos cosas redujeron la población de insectos. Y ahora que se acercaba la nueva temporada agrícola, sus campos serían atacados por insectos. Una hambruna nacional amenazaría el reino el año siguiente. Fabini, que tuvo tiempo de inspeccionar los silos de grano del reino, estuvo de acuerdo conmigo, sobre todo después de la reciente hambruna en su tierra natal. Ya se preparaba para aumentar sus reservas, pero ahora yo estaba a punto de traerle la salvación, de nuevo. En unas semanas, los primeros ejércitos de los guardianes estarán listos para emprender una gran cruzada. Recíbanlos como sus salvadores. Agradézcanos como sus salvadores. Luego, llévenlos donde las alimañas se comen sus plantones. Matarán a todos los insectos y bestias que amenacen sus campos, uno por uno le dije. Las abejas iban a ser las protectoras de los campos humanos. En esa época, cuando aún no se habían inventado los pesticidas, la mejor arma contra las langostas y las orugas comedoras de hojas eran los martillos, las lanzas y el fuego. En un mes, una nueva generación de reinas ocuparía el lugar de sus hermanas mayores en las subcolmenas y me traería muchas nietas mucho más evolucionadas. Con una subcolmena promedio con un tamaño de cría de 3.660 huevos con todas las mejoras de fertilidad, y 430 subcolmenas en el imperio de las abejas según el último recuento, se podría crear un ejército de 1,5 millones de soldados en un mes, y con los últimos genes, todos ellos podrán escupir fuego. Por supuesto, esto fue una simplificación excesiva. Para no sobrecargar la logística ni la fuerza laboral, sobre todo porque los soldados necesitaban equipo y profesores, solo se reclutarán 5 millones por generación. Esto todavía era suficiente para una gran cruzada, e incluso para dejar guarniciones en los campos y protegernos como si fuera nuestro propio territorio. Lo cual sería. Planeé construir allí colmenas fortaleza permanentes. Obtendrían la mayoría de sus recursos de los humanos, incluyendo agua y alimentos ricos en azúcar para producir miel, necesaria tanto para la medicina como para conservar alimentos. Incluso ahora, antes de que la primera generación de soldados estuviera lista para ser enviada, nuestros artesanos estaban trabajando arduamente para fabricar nuevos conjuntos de armaduras y armas. Y los humanos nos proporcionarían materiales. Envié a Tamsa a escoltar a quien los llevara de un lado a otro. El hombre hizo todo lo posible por estudiar las tecnologías apícolas, pero a veces su educación era terriblemente deficiente en los aspectos más básicos.
Ahora Tamsa estaba más ansioso que nunca por trabajar para el imperio. En parte porque no quería que el reino de Naregan muriera de hambre, y en parte porque yo lo provocaba con los conceptos de los futuros inventos que las abejas estaban a punto de crear. Pero lo militar no fue lo único en la agenda del consejo. El imperio debía seguir expandiéndose, pero en ese momento, estábamos forzando nuestra logística al límite. Nuestras cadenas telepáticas estaban al límite con un sinfín de mensajes, al igual que los administradores de la Colmena Supremo, incluyendo a los asesores. Era demasiado engorroso gestionar 430 subcolmenas directamente. Había demasiadas cadenas de suministro y demasiados detalles que gestionar. En lugar de eso, creé un plan para dividir el imperio en regiones. Con esto, el anterior título nobiliario de reina se dividirá en dos: reina y princesa. Ambrosia era emperatriz, por supuesto. O reina suprema, como la llamó Polenia. Las princesas serán hijas de reinas. Dado que la herencia genética mejorada permite que mi descendencia herede el 100% de mis genes, pase lo que pase, cada princesa tendrá todos los genes necesarios para producir hijas genéticamente perfectas. El permiso para que las reinas críen hijas fértiles les permitirá ampliar sus regiones independientemente de la colmena suprema, y, sin duda, me ahorrará mucho trabajo en el futuro. Además, las princesas estarán más dispuestas a obedecer a sus madres que cualquier otra persona. Y mientras la nueva generación de reinas crecía en sus cápsulas reales, los administradores y archivistas de la Colmena Supremo trabajaron arduamente para dividir las subcolmenas en regiones, decidir cómo se llamarían y quién sería su gobernante antes de que una reina real pudiera adquirir la experiencia suficiente. Es probable que las reinas mayores y reemplazadas mantengan esos cargos al menos durante los próximos años, hasta que envejezcan. Todos estos planes se llevaron a cabo con mínimos obstáculos. Pasó un mes, luego un par de semanas más. Y comenzó la Gran Cruzada. Capítulo 347. Los campos más cercanos a los nuestros eran los de la aldea de Crisa. Debido a la proximidad de esta región con nuestras tierras, la población de insectos era relativamente pequeña, pero aún así merecía una cruzada. Iba a ser el primer lugar en ser purificado, y fui con los soldados para hacerme cargo de la cruzada y animar a los combatientes. Los 100.000 soldados, y esa era solo la primera compañía. Bajo el liderazgo del gran comandante Malevolence viajaron a la aldea de Crisa en un tren, mientras yo tomé una ruta expresa volando en un dragón. Ahora, todos estábamos al borde de una llanura de tierra oscura y escasos brotes de hierba baja y arbustos. El sol abrasador nos iluminaba sin nubes a la vista ni montañas en kilómetros a la redonda. Los humanos acababan de terminar de sembrar en este campo, y las grandes semillas de árboles esparcidas en la tierra eran extremadamente vulnerables. A lo lejos se veían muchos insectos que podían alimentarse de ellas o de los árboles en crecimiento. Los mosquitos zumbaban en el aire y las orugas rondaban por el suelo. Unos cuantos dragones se las comían a lo lejos. O quizá también se comían las semillas. La tierra oscura se extendía hasta donde alcanzaba la vista, o unos 30 kilómetros más, según el mapa de la región. Este no era el único campo. Había otro un poco más grande al otro lado del pueblo. Con la velocidad de los soldados sin modificar de este ejército, podrían cruzar este campo en media hora. Esperaba terminar la purga preliminar antes del almuerzo. Volé frente al ejército que me esperaba, elevándome para que todos pudieran verme, y yo, a ellos. Las innumerables abejas guerreras me miraron con ojos brillantes y se pusieron firmes. Sus pensamientos estaban abiertos a mí. Nadie tenía miedo ni se preocupaba. La mayoría solo pensaba en matar a tantos enemigos como fuera posible para lucir sus trofeos y preparar una comida sabrosa con las criaturas abatidas. Gracias a su buena educación marcial, estaban preparadas para dedicar toda su vida a proteger esta tierra. Todas estas chicas fueron seleccionadas para el ejército por la orientación laboral de su escuela o al menos aptas para ello, así como para varias otras. Esta era su idea de una vida plena. Solo hubo una cosa que noté y que me preocupó. Los soldados estaban divididos en miles según su subcolmena de origen, y no parecían llevarse bien entre sí. Si escuchaba con más atención, podía oír los pensamientos de las abejas que estaban más cerca de las de otras subcolmenas, y no eran exactamente amigables. Espero no tener que cubrirle la espalda a esta abeja, ¿me está mirando de reojo? Sí que lo hace. Sí que lo hace. ¿Dirá mi padre que debemos separarnos para cubrir más terreno? Por favor, hazlo.
Luchar codo con una de estas abejas, ¿no fue suficiente con pasar todo un viaje en tren junto a ellas? Y así sucesivamente. Parecía que mis hijas adquirieron cierta intolerancia incluso a temprana edad. De hecho, esa fue probablemente la razón. Su juventud les permitió captar ideas con mayor rapidez, y las abejas ya estaban instintivamente predispuestas a la competencia entre colmenas. Este instinto se agudizó y... teníamos lo que yo tenía. Pero esto no podía continuar. Un ejército sin buena cohesión sufriría. Mis soldados, mis hijas y mis nietas. Anuncié en voz alta. Por supuesto, solo las primeras filas de soldados podían oírme, así que dupliqué mis palabras con telepatía hacia las chicas que estaban más lejos. Aunque algunas de ustedes solo sean primas, en todo lo que importa son hermanas y parte del imperio. Y este campo también es parte del imperio de las abejas. Conquistamos esta tierra junto con todo el reino humano, y ahora debemos protegerla de estas repugnantes criaturas. Esta es la hora en que comienza nuestra cruzada. Maten a todos los insectos que vean. Si un dragón se acerca, mátenlo también. Cocínenlos con sus fuegos, pero no quemen las semillas. Esto es lo que solo ustedes pueden hacer por el imperio de las abejas. Olvidando todos sus pensamientos rencorosos, las abejas vitorearon al unísono, levantando sus lanzas y martillos. Por el imperio. Gritaron tan fuerte que varios insectos a lo lejos se alejaron volando desde donde estaban. Esto no importaba. Su turno llegaría tarde o temprano. Volé de regreso al cuerpo del ejército y aterricé en el suelo junto a Malevolence. Tenía los ojos más brillantes que nunca. Apenas podía creer que, de entre todas las personas, ella había conseguido el puesto de gran comandante cuando hacía poco era apenas una teniente. Pero demostró buena organización cuando salvábamos todos, y mucha tenacidad en el pasado. Tenía la sensación de que la tenacidad será lo que más necesitarán los cruzados, además, Bloodimina estaba lejos y ocupada. Las demás cosas se pueden aprender. Malevolence completó un curso sobre una organización militar con Bloodero personalmente. Ordene que nos pongamos en marcha, padre. Nosotros nos encargaremos del resto. Usted solo tendrá que observar nuestros logros, dijo Malevolencia. Asentí. Entonces, muévete cuando estés listo. Mátalo todo. Sí, padre. Malevolencia sonrió y se giró hacia sus subordinados, enviando mensajes telepáticos a todas partes. Al fin y al cabo, era un ave marine. Incluso había recibido una donación de sangre mía recientemente, así que sus genes estaban en su mejor momento. Con un zumbido de 100.000 alas, el ejército despegó. El ruido que hacían tantas abejas al moverse a la vez era como el de un helicóptero, no, 100 helicópteros. Me tapé los oídos y deseé haber heredado el gen del vuelo más silencioso. Pero los guerreros no mostraron ninguna incomodidad. Siguiendo las órdenes telepáticas de Malevolencia, se dividieron en escuadrones más pequeños y comenzaron a extenderse por el borde del campo. Los sabuesos, dispersos entre los guerreros comunes, agitaron sus antenas, buscando incluso a los enemigos más escurridizos. Y pronto ardieron los primeros incendios. Capítulo 348. Veo objetivos. A la carga. A la carga. Un saltamontes, rodéalo antes de que escape. Gritos de batalla y gritos de órdenes llenaron el aire, seguidos de golpes de martillos, gritos de dolor de los enemigos y el olor a sangre. Aunque todos los insectos a nuestro alrededor habían evolucionado y a veces incluso tenían habilidades peligrosas, seguían siendo criaturas individuales que no representaban ninguna amenaza para un ejército organizado como el nuestro. Observé esta matanza desde el cielo, sobre el ejército en marcha, mientras mis guardaespaldas vigilaban diligentemente para que nada pudiera tenderme una emboscada desde arriba. Solo unas pocas criaturas que encontraron los cruzados ofrecieron resistencia, como las hormigas que luchaban en lugar de huir. Si hubiera habido un ejército de ellas, podrían haber intentado morir de forma menos patética, pero incluso las hormigas grandes eran destrozadas por una docena de abejas que atacaban a la vez. Los insectos, rápidos e inteligentes, intentaron escapar de la marcha de los cruzados. Algunos incluso lo lograron, pero no encontrarían semillas desprotegidas si se atrevían a regresar. No persigan a los que escapan del campo de cultivo. Es una pérdida de tiempo, ordené telepáticamente. Ahora que los soldados se habían dispersado, era mucho más difícil concentrarse en todos a la vez, así que solo envié el mensaje a los líderes de miles. No todos los enemigos intentaron huir.
Había algunas bestias en nuestro camino, pequeños lagartos emplumados, ratones con aspecto de insecto que, sin embargo, fueron rápidamente derrotados por la gran cantidad de soldados. Y si mis chicas se topaban con una criatura con un caparazón demasiado duro o demasiado puntiagudo para romperlo, le escupían napalm, cocinándola viva. No usaban fuego a diestro y siniestro. Las abejas tenían un suministro limitado de combustible y debían tener cuidado de no quemar las semillas. Pero sin duda lo usaban con eficacia. De hecho, vi a unas abejas detenerse cerca de un caracol carbonizado y cortarle algunos trozos para masticarlos justo cuando volaban hacia su siguiente objetivo. El estado indicaba que al caracol aún le quedaban algunos puntos de salud cuando lo hicieron. Maldita sea, entiendo que toda esta lucha les dará mucha hambre rápidamente a los luchadores, después de todo, todavía no tienen reservas de grasa, pero al menos podrían esperar a que termine la batalla. Esto no puede ser higiénico. ¿Y si contraen otro virus? Después de esta pelea, me aseguraría de que Malevolence le explicara esto a las abejas guerreras. En ese momento estaba demasiado ocupada organizando los miles individuales y los escuadrones para que trabajaran con mayor eficacia, e hizo un buen trabajo. Aún sin ninguna pista mía, hizo que las abejas recorrieran el campo formando un arco. De esta manera, cuando la mayoría de los insectos notaron que se acercaba el peligro, ya estaban medio rodeados. Claro que el campo era demasiado grande para rodearlo por completo de esa manera, sobre todo porque muchos insectos podían volar e intentarían escapar a mayor altura. Pero esto hizo que el ejército matara más insectos, que era el objetivo. Aniquilación total. Y lo que era aún mejor, el olor de todos los insectos muertos atrajo la atención de los depredadores que tontamente intentaron llegar a los campos, solo para ser masacrado también. Era como una enorme trampa para moscas. Me reí ante esto, y al ver más y más cadáveres esparcidos por el suelo, incluso me reí. Todas estas criaturas horribles, eran muy similares a los humanos de mi tierra original, pero esto solo las hacía más repugnantes. Sus rasgos de insecto hacían que su apariencia pareciera estar en el valle inquietante. Solo las abejas eran hermosas. Y las avispas, quizá. Los avispones tenían caras monstruosas con bocas y dientes enormes, mientras que los abejorros estaban cubiertos de pelo por todas partes, como Chewbacca. Unas cuantas abejas que peleaban alrededor y abajo notaron mi alegría, y esta se les transmitió inmediatamente. Estamos haciendo feliz a papá, hermanas. Se ríe. Gritó una abeja, alzando la lanza con un pulgón del tamaño de un perro ensartado. Maten por papá. Mata. 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 La matanza se intensificó. 2 horas después, el campo estaba mucho más sangriento y los insectos estaban mucho más muertos. El olor a sangre y feromonas impregnaba el aire, pero a estas alturas, pocas criaturas se encontraban cerca que sintieran curiosidad por ellos. Malevolence envió patrullas fronterizas a este campo, que sobrevolaron a intervalos regulares, matando a todos los que intentaron entrar. En el campo mismo, equipos de soldados recogían insectos muertos para poder cocinarlos y comerlos más tarde el ejército, o al menos tirarlos para que no se pudrieran en el campo y propagaran enfermedades. 100.000 abejas necesitaban mucha comida, y aunque los humanos de la aldea de Crisa daban la mayor parte, la carne fresca seguía siendo buena. Al otro lado se instaló un hospital de campaña para el pequeño número de abejas que resultaban heridas por salpicaduras de ácido o veneno de alguno de los insectos más peligrosos. En ese momento, vi una figura colosal que se acercaba desde un costado, vestida con un conjunto de ropa con el que ya estaba familiarizado. Era Tamsa. Empujaba una carretilla con una gran caja de piedra dentro. Al acercarme a él, Tamsa bajó la carretilla y colocó con cuidado la caja en el suelo, junto a ella. Majestad. Pensó con determinación al verme, y luego inclinó la cabeza casi en una reverencia. Le conseguí la caja que me pidió. El resto de las provisiones se entregarán un poco más tarde. ¿Qué haces aquí, Tamsa? Cualquiera podría haber traído esta caja. Se suponía que debías asegurarte de que todos los suministros para mis soldados estuvieran en orden, respondí, frunciendo el ceño. Los aldeanos de Crisa eran obedientes, pero podían mezclar cosas sin intención o olvidar que no debían colocar cosas en contenedores que fueran demasiado difíciles de abrir. Tamsa se apartó un poco de mí e intentó ocultar sus pensamientos, pero los oí de todos modos. Nunca lo consiguió, aunque a estas alturas sabía que yo podía leer incluso los pensamientos que no me dirigían.
Esta vez tampoco logró ocultar sus pensamientos. Capítulo 349. Debería haber venido incluso antes para asegurarme de que los espíritus no incendien este lugar por accidente o por sus propios motivos. ¿Acaso están recogiendo insectos muertos? Por los dioses, ya hay un montón. Los ojos de Tamsa se abrieron de par en par al ver nuestra pila de carne del futuro. ¡Qué asco! Lo miré, me estremecí. Admito que era horrible en extremo. Parecía y olía como una carnicería, y a un lado, unas abejas ya estaban descuartizando. El ambiente de matadero se estaba volviendo más preocupante que cualquier sospecha que Tamsa pudiera tener. Al menos, las tenía constantemente. Deja la caja, no, así no, ponla a un lado primero. Cuando lo hizo, asentí con satisfacción. Ahora vuelve a tu trabajo, Tamsa. Si falta algún material o está mal, te haré responsable. Esto bastó para que Tamsa se marchara con su enorme carretilla. Y ya teníamos la caja. No tenía tapa, así que al colocarlo de lado, se convertía en un práctico refugio con espacio suficiente para albergar un supremo de la colmena entero. Había espacio de sobra para la colmena fortaleza que la protegería. Para su construcción, además de los campamentos, el ejército que me acompañó contaba con una división de ingenieros independiente de 5.000 abejas constructoras. También había otras divisiones de apoyo, por supuesto, como algunos médicos. Y como estábamos cerca de la aldea de Crisa, tuvimos ayuda extra. Poco después de que Tamsa se fuera, grupos de abejas de las colmenas más cercanas llegaron con materiales de construcción adicionales y mano de obra. Junto con los soldados cruzados que no sabían construir, pero aún podían hacer trabajos manuales, mis chicas iban a construir esta colmena en muy poco tiempo. Después de construir la fortaleza, planeé enviar una reina con un harén allí, para que este lugar pudiera funcionar como una colmena en toda regla y convertirse en una parte completa de la infraestructura del imperio. Todas las abejas involucradas trabajaron arduamente hasta la puesta del sol. Procesaban todos los cadáveres, ya sea arrojándolos a fosas lejos de la fortaleza para que se pudrieran o cocinándolos en hogueras. Los constructores terminaron de trabajar en los cimientos de la futura colmena. Aunque la mayor parte aún estaba sin terminar, al menos había dormitorios comunes para que los soldados durmieran bajo techo y un tapón de agua para evitar inundaciones. En este punto, podría haberme ido a dormir a una colmena cercana, a solo 10 minutos de vuelo si me ponía el casco de vuelo y iba a toda velocidad. Que tenía camas. Sin embargo, claro que no lo haría. El trabajo de los cruzados aquí aún no había terminado, y tenía que vigilar a mis chicas, al menos durante la primera cruzada en la que participó alguien del imperio. De todos modos, el suelo no era el peor lugar para dormir, y Destroyer, por supuesto, tenía un saco de dormir preparado para mí. Al día siguiente, hubo más combates. Durante la noche, los insectos y las bestias nocturnas intentaron entrar en el campo, y nuestras patrullas nocturnas eran demasiado pequeñas para detenerlos a todos. Así que por la mañana, más soldados tuvieron que volar y matar más insectos, así como ahuyentar a un par de dragones. Pero las matanzas masivas del primer día terminaron. A partir de entonces, los soldados solo tenían que mantener la limpieza del campo. Lo que significaba que tenían libertad para construir su fortaleza. Al final del segundo día, estaba funcionalmente completa. Ahora solo necesitaba muebles y edificios secundarios, todo lo cual podía esperar. Durante este día, realicé mi papeleo desde la colmena supremo remotamente por telepatía y luego ayudé a Malevolencia a gestionar la logística de la nueva colmena. Una quinta parte de la fuerza cruzada permanecerá allí como guarnición, mientras que el resto se trasladará al otro campo de cultivo de la aldea Crisa. Malevolencia ya había designado a una abeja que se convertiría en la líder militar de la fortaleza, pero estaba ocupada revisando todas sus decisiones, lo cual me pareció inusual en ella. En mi experiencia, preferiría pasar a la siguiente pelea más rápido. Pues claro, padre. Ya estoy deseando que llegue la próxima cruzada. Respondió Malevolencia cuando le pregunté. Pero me honraste tanto con mi puesto de gran comandante, y esta es la primera fortaleza que estoy construyendo. Todo debe ser perfecto. Ibe Marine Ambeter es muy lista, pero esta también es su primera vez en algo tan grande. Y se cree demasiado alta. Si no la reviso 2 veces, no lo hará. Al menos hasta que encuentre suficientes errores como para reventársela. Fruncí el ceño. ¿Puedo hablar con ella sobre eso? Malevolencia se llevó las manos al pecho. Parecía que iba a castigarla.
En realidad, no, se horrorizaría menos si recibiera un castigo real. Padre, no. Si no puedo ocuparme de algo tan insignificante, ¿qué clase de gran comandante sería? Tranquila, tranquila. Lo estabas haciendo tan bien que siento que este ejército no me necesita para nada, salvo para acariciar algunas cabezas mientras otras chicas miran con envidia e imaginan estar en el lugar de las afortunadas, suspiré. De verdad que les importa demasiado. Solo les importa lo que mereces, padre. Exclamó Malevolencia. Sus ojos brillaban de celo. El odio hacia nuestros enemigos nos reconforta por delante, y nuestro amor por ti y tu amor por los nuestros nos reconforta por detrás, padre. Así, cuando luchamos, nos sentimos cálidos unos con otros y ningún miedo nos aterra, ni siquiera ante los peores peligros. Ahora era mi turno de poner mis manos sobre mi pecho y sentirme emocionado, en el buen sentido, sin duda. ¿Cómo podía alguien permanecer impasible al oír cosas así? Sonreí y me picaron los ojos, pero mi fortaleza mental mejoró mucho, así que no se me saltaron las lágrimas. Por supuesto, después de esto no pude irme hasta que Malevolence emprendió su segunda cruzada. Capítulo 350. Fue tan exitoso y sangriento como el primero. En una semana desde que el ejército cruzado llegó a la aldea de Crisa, los campos quedaron completamente libres de plagas. Así como de casi todos los demás insectos y animales, excepto los que vivían bajo tierra. Ni siquiera estas se salvaron todas. Cuando las abejas encontraron madrigueras lo suficientemente grandes como para entrar, entraron y picaron hasta la muerte a todo lo que se escondía. O simplemente lo quemaron junto con su madriguera. Ecosistemas. Biodiversidad. Olvídate esas palabras. Si todas las demás especies pudieran ser un enemigo potencial diseñado específicamente contra las abejas o los humanos, entonces sería mejor matarlas a todas antes de que se conviertan en un problema aún mayor de lo que ya eran. Tampoco me preocupaba que las plantas de la zona carecieran de polinizadores. Los soldados de las guarniciones podían transportar el polen por los cultivos, y cualquier otra cosa no era asunto nuestro. Las plántulas estaban a salvo y ya estaban brotando del suelo. Los aldeanos, seguros de que sus campos estarían a salvo de las hordas de insectos que ya estaban haciendo agujeros en los bosques de toda la región, se arrodillaron ante nuestras dos colmenas fortaleza en agradecimiento. Nos elogiaron y nos trajeron no solo los suministros que les pedimos, sino también las monedas y las flores que solían dejar en los altares. A diferencia de los seguidores más instruidos de las abejas, la gente de la aldea de Crisa realmente creía que usaríamos el dinero como dinero en lugar de simplemente derretirlo, tal como creían que las monedas enterradas con las personas serían utilizadas por ellas en el más allá. Fue entonces cuando me despedí de corazón de los cruzados, tanto de los que ya se habían establecido en Crisa como guarniciones como de los que estaban a punto de continuar su cruzada, y regresé a la Colmena Supremo. Aquí, en la parada del primer tren, que fue modernizado considerablemente con refuerzos metálicos y una máquina de vapor, se congregaban ejércitos de nuevos reclutas. Cada día llegaba más gente de las subcolmenas. Y ahora que la primera cruzada había terminado, estaban a punto de extenderse por todo el reino de Naregan, liderados por el gran comandante Malevolence y varios otros. La experiencia práctica que Malevolence adquirió en su primera operación garantizará que las demás sean aún más fluidas. Cada ejército cruzado era tan grande que, si viajaba solo, necesitaría un ferrocarril entero solo para abastecerse. Pero en la aldea de Crisa, los devotos enviados por Farini ya los esperaban con carretas y provisiones. Estos carros transportarán a los ejércitos por todo el país, y los humanos los alimentarán. Así no tendré que preocuparme por la logística. Y salió tal como lo esperaba. 2 semanas después, las cadenas telepáticas en algunos lugares trajeron noticias de campos limpiados con éxito. Algunos ya estaban en mal estado, pero la oportuna aparición de los cruzados dio a los brotes la esperanza de sobrevivir. Campo a campo, el país se iba aclarando poco a poco, y con él, el imperio de las abejas se expandía. Las regiones administrativas separadas, como la central, los hoyos y los campos, tomaron forma en los planos del imperio. Sin embargo, mientras escuchaba los informes, ya sabía, había demasiados campos para limpiarlos todos rápidamente. Incluso con las plagas y la guerra civil que se cobraron muchas vidas, e incluso con miles de personas viviendo en áreas tan remotas que incluso los funcionarios del gobierno solo tenían una vaga idea de su existencia, el reino de Naregan tenía una población de aproximadamente 35 millones de personas.
Esa era la mitad de las abejas que vivían en el imperio de las abejas, así que no estaba seguro de si considerarla una cantidad grande o pequeña. Sobre todo porque la cantidad de abejas crecía día a día. Solo las nuevas colmenas fortaleza hicieron que nuestro asentamiento aumentara por docenas. Con la expansión de nuestros territorios pudimos encerrar y proteger más colmenas no evolucionadas e invitar a más zánganos, de modo que siempre hubiera suficientes para las nuevas reinas, y todas ponían huevos como si no hubiera un mañana. De cualquier manera, la gente vivía densamente y tenía muchos campos de cultivo y huertos vivos en las montañas que cuidar. El imperio de las abejas tenía mucha gente para hacerlo, pero les llevaría días, semanas. Llegar a los confines más lejanos del país. Farini me aseguró que mi intervención debería ser lo suficientemente rápida para permitir que el país sobreviviera hasta la siguiente temporada agrícola, y el clima aquí era lo suficientemente cálido para recolectar 2 cosechas al año, pero todavía estaba preocupado y pedí a los oráculos que miraran hacia el futuro lo más lejos que pudieran. Esto me permitió advertir a los humanos sobre varias tormentas fuertes que habrían ahogado sus campos si no hubieran sabido de ellas lo suficientemente temprano como para cubrir las plantas con lonas. Como resultado, la reputación de las abejas creció aún más. Con ello, también se construyeron más templos en honor a Dalmanrach, aunque estaba seguro de que no era importante en ese momento. Aún así, se convirtió en un dios de la hermandad de sangre y un dios al que innumerables personas rezaban para salvarse de las enfermedades. Antes, había mucha gente que se negaba a creer en nuevas enseñanzas religiosas por pura terquedad o por su tradicionalismo, a pesar de que su nuevo rey decía que todas las abejas eran ahora oficialmente criaturas sagradas y mensajeras de los dioses. Pero ahora incluso las personas más apegadas a su antigua fe nos aceptaron, o fueron obligadas a creer por sus propios vecinos que tenían miedo de enfadar a los protectores de sus campos. Le iba mucho mejor que aceptar el cristianismo a Roma. Las abejas no solo tenían verdaderos poderes mágicos y beneficios vitales, sino que era mucho más fácil para los humanos aceptarlas como guardianas divinas que servían a sus dioses habituales que una religión completamente nueva. Y recordando el poder de las religiones en la historia, supe que no podía perder esta oportunidad. Así que mientras mis chicas todavía estaban matando y quemando plagas en sus campos, le envié un mensaje a Farini. Debéis enviar personas devotas y bien habladas a otros países para que difundan las verdaderas enseñanzas a la gente que sufre allí. Fin del capítulo 350.